Por la sala de redacción del programa La Noche y de Noticias RCN también pasaron los dos miembros de la coalición de un sector de izquierda en Colombia. Hablamos del exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, y el exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, quienes decidieron medirse en una consulta el próximo 11 de marzo. Los demás candidatos presidenciales de esta orilla política optaron por continuar su camino de manera independiente. Veamos. A 4 meses para que los colombianos acudan a las urnas y elijan a su próximo presidente, las fuerzas políticas de izquierda y centroizquierda parecen divididas. O por lo menos, eso es lo que se vislumbra en este tramo de la carrera electoral, donde solo 2 candidatos de esta vertiente política asumieron el reto de poner sus nombres en dicha consulta. Se trata de Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá, y Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta. Nosotros mantuvimos la consulta hasta el final, además porque entra en competencia, y este es uno de los temas importantes, el electorado, a través de pedir el tarjetón de consulta, sea la de Ordóñez y compañía, sea la nuestra, pues va a haber una comparación de fuerzas. Sí. Y una comparación de fuerzas que yo no las mediría entre derecha y izquierda. Eso no veo así la política, creo que el mundo ya no se ve así. Pero sí tiene que ver con 2 posturas muy diferentes en relación al inmediato futuro de Colombia. Hacer trizas los acuerdos de paz, mantenerse en el fracking y en la explotación petrolera, no tocar para nada el tema de la equidad social. Buscar, por sobre todo, poner al centro la gente, las personas que demandan vivir mejor. Finalmente esta es la consulta del cambio, sí, para que no solamente pues, nos midamos Gustavo Petro y yo en estas elecciones, sino además sí, los deseos que este país tiene porque las cosas sigan igual o avancen para el bien de todos. Solo horas antes de que terminara el plazo para inscribir la intención de realizar una consulta, Clara López, exministra de Trabajo y excandidata presidencial, retiró su nombre de esta alianza. Entonces, esta serie de personas que usted menciona y de fuerzas fueron poco a poco diciendo no, ¿cierto? No nos queremos arriesgar en una primaria, que sería la elección de marzo. Solo nos mantuvimos los 2 en este esfuerzo hasta el último momento, y básicamente hasta el último momento porque siempre hay que darle espacio y tiempo a la esperanza. Nos mantuvimos los 3 hasta pocas horas antes del cierre de la fecha límite de la registraduría. ¿Y qué pasó con Clara López en particular? Bueno, yo me informé por parte de Gustavo que se habían reunido y que finalmente ella dijo que no iba a la consulta, no me invitó a la reunión, no me ¿Pero lo dijo ella o lo acordaron los 2, doctor Petro? No, es una posición de ella. El movimiento Coalición Colombia, identificado con posturas de centroizquierda, también continúa exponiendo sus propuestas. Esta coalición proclamó en diciembre pasado como su candidato presidencial al exalcalde de Medellín y exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo. En la izquierda colombiana, otras figuras aspiran a llegar a la Casa de Nariño, como la ex senadora Piedad Córdoba, inscrita por firmas, y el candidato del partido FARC, Rodrigo Londoño Timochenko. Candidata a la presidenta Clara López, ahí usted escuchaba las respuestas que entregaron Gustavo Petro y Carlos Caicedo a nuestra directora Claudia Gurizati y al subdirector de noticias RCN, José Manuel Acevedo. ¿Qué piensa usted de estas respuestas que entregaron ellos al explicar las razones que la llevaron a usted a alejarse de esta consulta, de este sector de la izquierda? Bueno, ellos lo que han dicho, y me parece muy respetable, es que decidieron continuar. Y yo desde luego decidí no continuar en la consulta. Tal vez la única diferencia que tendría yo con Gustavo Petro es que nosotros sí convinimos el domingo desmontar la consulta, él recapacitó, está en su derecho de hacerlo, pero me parece apenas justo ser honesto y decir, mire, yo recapacité, no fue que Clara López hubiera retirado sola, pero en última sí me retiré sola porque ellos tomaron la decisión de seguir. ¿Pero hubo compromiso el domingo de que no había consulta? Pues esos son acuerdos que se llegan, que se pueden modificar. ¿Y se modificó en cuestión de horas? La fecha de las 5 de la tarde fue la última fecha que nos dimos. ¿Usted se vino a enterar al siguiente día? Yo a las 5 de la tarde dije que no. ¿Usted se vino a enterar al otro día a través de los medios que la consulta iba? Sí, pues yo me sorprendí porque salí a los medios y apareció una desaveniencia donde no la hay.
él me había mandado un mensaje que yo no había leído, esos de WhatsApp, creo que al mismo tiempo que yo estaba dando las declaraciones. Pero esos son temas de mecánica, eso no es un tema de fondo. Yo respeto mucho la decisión de Gustavo Petro y entiendo que él también respeta la mía. Doctora Clara, es incierto en ese momento para sus votantes, inclusive para muchos de nuestros televidentes, cuál es su futuro político inmediato. En este momento usted sigue siendo candidata presidencial, usted me habla que va a ampliar ese espectro político para lograr una alianza mucho más fuerte. Exactamente, ¿qué va a pasar con su candidatura aquí en adelante? ¿A quién se va a acercar? ¿A Sergio Fajardo, a Humberto de la Calle? Bueno, fíjese usted, yo tengo el aval del partido Alianza Social Independiente, y tomamos las decisiones de manera conjunta. Nosotros pensamos que debemos propiciar la más amplia convergencia posible en función de los objetivos del posconflicto exitoso, que es el que nos reúne, defender los acuerdos de paz, las transformaciones sociales para que le den sustento y llevar la decencia al gobierno. En ese orden de ideas, yo estoy en un proceso de conversaciones. Voy a meditar conjuntamente con todo mi equipo el paso a seguir y tenemos distintas opciones que en el curso de los próximos días y semanas seguramente tomaremos las determinaciones del caso. ¿Pero usted llegará sola a las elecciones de este 27 de mayo o piensa de alguna manera de pronto, ya desistió de cualquier tipo de consulta, pero piensa hacer equipo con otro candidato? Mire, yo le escribí una carta al Partido Liberal diciendo que hay dos maneras de ir a las elecciones. O uno va a las elecciones a ganar, a hacer poder para transformar la sociedad, o uno va a las elecciones a participar, para hacerse contar, para mostrar la fortaleza en una eventual capacidad de oposición, por ejemplo. Yo pienso que la coyuntura hoy de Colombia es, para los que defendemos el proceso de paz, innegable. Tenemos que llegar al gobierno para consolidar ese proceso y sacarlo adelante. Por eso, a mí lo que me interesa en esta etapa es llegar a ser gobierno. Si es en cabeza mío o es en cabeza de otro, es irrelevante. Lo que es importante es el proyecto político. Yo quiero estar en ese equipo transformador de Colombia. Doctora Clara López, ¿usted cree que estas elecciones nuevamente van a girar en torno a este modelo de paz que acordó el presidente Juan Manuel Santos? Por un lado, vemos un panorama político en el que la coalición del no finalmente logra un acuerdo, hará una consulta para elegir un único candidato, y por el otro lado, quienes defendieron el sí llegan divididos. ¿Nuevamente cree usted que esta elección presidencial va a volver a girar en torno a ese proceso de paz? Pues sin lugar a dudas, ese es un tema muy importante, porque hay un sector, el de la otra consulta, el de la consulta del doctor Ordóñez, el doctor Duque y la doctora Marta Lucía Ramírez, que dicen que ese modelo de paz no va y lo piensan modificar. Y los que pensamos que ese acuerdo es la base para un posconflicto exitoso, para llegar a sentar las verdaderas bases de una paz duradera después de 50 años de conflicto, pues desde luego tenemos una postura distinta, pero es que no es suficiente para la paz que se respeten los acuerdos. Ese es el primer paso. Colombia tiene que transitar por un proceso de reformas de carácter social, de carácter político, de carácter económico, para generar las condiciones de una paz que no vaya a generar nuevamente la violencia y que desde luego incluya eso que está en el corazón de todo colombiano, que quiere que esta generosa patria que nos dio Dios sea de todos y no de unos pocos. Entonces, sin lugar a dudas, se va a jugar en la próxima campaña electoral el modelo de paz, pero también el modelo de sociedad, la sociedad con reformas sociales de fondo, o la sociedad que sigue mirando al pasado como si hubiésemos tenido una edad de oro que nunca tuvimos. Al llegar dividida la izquierda en Colombia, esta primera vuelta electoral, ¿no corre el riesgo la izquierda en Colombia de no pasar a la segunda vuelta? Sí, hoy en una entrevista que publicó un diario de amplia circulación nacional, dije precisamente eso. Si seguimos dispersos, vamos a perder las elecciones. Así es que el proceso que tiene que darse es de cohesión, de aglutinamiento, de convergencia. Vamos a hacerlo por partes, ojalá lo pudiéramos hacer de un todo, pero sí, yo creo que es
un imperativo, buscar convergencia. Si la logramos para la primera vuelta, mejor. Si no, estar preparados para que en la segunda vuelta ya podamos hacer esa cohesión que no hicieron los chilenos y por eso perdieron las elecciones, los sectores del gobierno. Doctora Clara López, muchos también en este momento se preguntan cuáles son esos matices que han impedido esa cohesión de este sector representativo de la política en Colombia. En este caso, por ejemplo, a usted, ¿qué la aleja de Gustavo Petro? ¿Qué la aleja de este sector de la izquierda que para muchos es mucho más radical? Bueno, en parte ese radicalismo, pero por encima de todo la voluntad real de buscar el poder. Yo pienso que nosotros tenemos que estar conscientes que para llegar al poder se necesitan muchas más voluntades que las voluntades de un sector muy respetable, pero desde luego limitado de la opinión nacional. Y por eso es que yo no quise quedarme en esa consulta, porque siendo muy importante, es estrecha. Necesitamos mucho más amplitud. Y esa amplitud, desde luego, implica compromisos en materia de programa, implica, como en todos los acuerdos, que no va todo lo que uno plantea y que se llega a transacciones siempre en función de los más altos intereses del país. Doctora Clara, ¿usted no cree que en esa intención, en ese objetivo que usted me plantea de ser una opción clara de poder, ¿sí? Tener una opción, una opción posible de llegar a la presidencia de Colombia, ¿eso nos llevaría a que se hicieran alianzas sencillamente con ese objetivo sin que hayan coincidencias, por ejemplo, de fondo? Se lo pregunto, por ejemplo, por la alianza que usted plantea o por la eventual alianza que usted me plantea con el Partido Liberal. Muchos votantes de pronto de izquierda no se sienten representados por el Partido Liberal. Tenga la seguridad que eso es así, pero todos nos sentimos unificados en la defensa del proceso de paz. Ese es el verdadero objetivo estratégico de largo alcance, porque sin consolidar esa paz en Colombia vamos a retroceder al pasado. Yo siempre recuerdo en estas circunstancias la historia de la mujer de Lot, que saliendo de Gomorra le dijeron no mire para atrás. Y ella decidió mirar para atrás y se quedó convertida con sus 2 hijas en estatuas de sal. Eso corremos el riesgo si seguimos en el cuento de que es que hay que modificar los acuerdos en vez de seguir adelante y consolidar lo que hemos logrado, hacer la paz con el ELN y dedicarnos a lo que quieren los colombianos, a construir una patria mejor, en paz, gastando los recursos, no en la destrucción de la guerra, sino en las oportunidades para las nuevas generaciones. Candidata a la presidencia, Clara López Obregón, yo le agradezco que nos haya acompañado acá en el set del programa La Noche. Era importante para nosotros tener su voz, teniendo en cuenta que ya estuvo Gustavo Petro y también estuvieron Carlos Caicedo, la misma cantidad de tiempo aquí en el programa La Noche. Fueron entrevistados por nuestra directora Claudia Gurizat y por el subdirector de Noticias RCN, José Manuel Acevedo. Así es que estaremos hablando de aquí al 27 de mayo a ver qué sucede con su aspiración presidencial. Muchas gracias, doctora Clara. Pero muchísimas gracias, Jefferson. Vamos a hacer una primera pausa a comerciales. Los invitamos a que sigan participando a través de las cuentas de Twitter que aparece en la parte inferior de nuestra pantalla. Pueden utilizar el hashtag numeral La Noche Coaliciones. Cuando regresemos continuaremos con este análisis. Estaremos con Juan Manuel Ospina y con José Félix Laforí, 2 analistas que desde ángulos opuestos harán un diagnóstico del momento electoral que vive Colombia a escasos 47 días de estas consultas que llevarán a cabo 2 importantes sectores políticos en Colombia. Una pausa y ya regresamos a este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.